Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estar en el mundo sin soñar, sin hacer ciencia, sin aprender, sin enseñar y sin tener ideas significa ya no estar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura U, o sea, la primera y última columna y los datos de la última fila. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entonces veamos la función ejecutar líneas 16 a 30. Esta función no recibe parámetros, entonces en esta función línea 18 se declara una matriz de orden 4×4, se inicializa con 16 valores. Entre las líneas 20 a 27 usamos un ciclo for. Con un solo ciclo podemos imprimir los datos de la figura U. En la línea 22 se imprime los datos de la matriz A en la fila y columna 0, o sea, los datos de la primera columna. Y en la línea 23 se imprimen los datos de la última columna. Ya faltaría imprimir los datos de la última fila, eso se hace en la línea 26. Se imprime la matriz A en la fila 3, columna I. Observe que en la línea 25 se usa una sentencia condicional. Aquí entonces, si I es diferente a 3 y diferente a 0, se imprime la matriz A en la fila 3, columna I. Es decir, entonces, los datos de la última fila. Se usa la condicional para evitar repetir el dato que se intercepta con las columnas y la fila. El último dato de la primera y última columna. Entonces le invitamos a visitar la tutoría Figura U en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de arrays. Entonces aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se reutilizan a través de objetos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se instancian los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función. O sea que la interfaz tendrá la estructura y la implementación tendrá la lógica de la función declarada. Veamos la interfaz, línea 5 a 7, esta va entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como figura U, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran entonces los atributos de la clase. Vamos a declarar la variable I. Los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces vemos que esta variable I se usa en la función ejecutar como variable controladora del ciclo for. Vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 6. Con guión se indica que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno. Esta función no retorna datos, un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros, los parámetros irían separados con dos puntos. Con esto entonces ya queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a objetos que se instancien de esta clase, de la clase figura U. Veamos la implementación que va entre las líneas 9 y 30, entre las directivas @implementation y @end. Aquí en la implementación, entonces internamente se importa la interfaz. Para programar una función, el compilador verifica que haya sido previamente declarada. En la línea 10 a 14 vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase figura U, o sea en la línea 34.
Este método entonces se encarga de inicializar los atributos o variables de instancia. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase figura U. Entonces, para usar esta clase en otros archivos, es conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evitaría copiar y pegar todo el código en los distintos archivos. Entonces vamos a usar esta clase, eso lo hacemos en el main, líneas 32 a 38. En el main, línea 34, se crea un puntero llamado obj de la clase figura U. Este puntero entonces va a apuntar a un objeto de esta clase. Entonces observe que se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego al constructor o método init. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase figura U. Ya se podrá usar entonces esta clase. Entonces en la línea 35 simplemente se invoca la función ejecutar entre corchetes, se nombra el puntero y se invoca la función. Con eso el compilador irá de la línea 35 a la línea 16 y continúa entonces con la solución del ejercicio. Por último, línea 36, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos que formen la figura U. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook